El mundo se está convirtiendo en un lugar cada vez más extraño. Pero queda estrictamente prohibido rendirse. Y si estás aquí, es que formas parte de la resistencia. Hoy vamos a hablar sobre el secretismo que siempre ha envuelto a la base militar del Área 51, que ha fomentado durante décadas la búsqueda de explicaciones a los fenómenos que allí ocurrían y a las historias más impactantes que terminaron por vencer a las opciones más razonables. Basta con cerrar una puerta y poner un cartel de prohibido el paso para que la mayoría de personas sienta un mínimo de curiosidad por lo que se esconde a otro lado. Si además les cuentas historias sobre experimentos alienígenas y proyectos secretos del gobierno, ya tienes la base para crear un gran mito o una nueva teoría de la conspiración. El aspecto prohibido del Área 51 es lo que hace que la gente quiera saber qué hay allí. Además de la verja metálica y los carteles indicando la prohibición de acceso, el recinto está vigilado por un amplio sistema de cámaras que controlan hasta el más mínimo movimiento de la zona. Allí, en medio del desierto de Nevada, y a pocos kilómetros de un pequeño pueblo llamado Rachel, el gobierno de Estados Unidos decidió instalar una base secreta y no dar ninguna explicación en décadas de lo que allí dentro sucedía, avivando aún más cualquier mito, teoría o misterio. Las sospechas, las teorías sobre ovnis o aliens que han rodeado este lugar durante tantos años son de lo más variado. Habitantes de la zona, así como pilotos de aviones comerciales, aseguran haber visto objetos volando que no parecían en absoluto un avión de aquella época. Y no había registros aéreos ni explicación gubernamental que arrojara luz sobre estos sucesos. Y así fue creciendo el mito. El 2 de julio de 1947, Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubrió unos restos extraños en su rancho. Eran palos metálicos unidos con cinta adhesiva, trozos de plástico y reflectores de las láminas, junto a otra serie de materiales pesados, brillantes y parecidos al papel. Nada de lo que Brazel había visto hasta entonces se asemejaba al objeto que había construido con estos pedazos, por lo que llamó al sheriff Roswell. El alguacil llamó a su vez a la base militar aérea más cercana, que recogió todos los escombros encontrados en aquella zona y se los llevó en camiones blindados. A falta de explicación oficial, el periódico regional de Roswell, Daily Record, publicó el siguiente titular: RAF captura platillo volante en un rancho en la región de Roswell. Uno de los funcionarios de la Fuerza Aérea trató de tranquilizar a la población tras ese titular, asegurando que el supuesto platillo volante era un globo meteorológico que se había estrellado. No convenció mucho. Los restos se podían ver en las fotografías mostradas por el periódico y era bastante evidente que no formaban parte de un globo meteorológico. Pero, de que si no, la teoría más rocambolesca ganó a la más sencilla. Hasta 1978, el caso Roswell quedó como una anécdota en la zona, hasta que los investigadores Stoughton, Friedman, Williams, Moore compararon una serie de entrevistas que cada uno había realizado por separado. La versión de la nave de origen extraterrestre resurgía y se añadían detalles sobre cadáveres alienígenas.
Durante varias décadas la historia fue cogiendo fuerza y creciendo. Y en 1995 se presentó la supuesta filmación de una autopsia extraterrestre. Caído en Roswell. Se terminaría reconociendo que era una farsa. Pero incluso el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, aseguró contar con la confirmación de altos cargos de gobierno que el caso Roswell tenía relación con ovnis y con seres no terrestres. Sucesivos descubrimientos de objetos extraños y seres sin cara en la región de Nuevo México, junto al silencio de las autoridades, avivaban la historia sobre extraterrestres, secuestros por el gobierno estadounidense para semear sus naves y cuerpos. No obstante, las explicaciones no acabaron ahí. Otra teoría conspiranoica se ha cernido en el Área 51. La idea que en su interior se realizaban experimentos con seres humanos. El proyecto Abigail recibe el nombre de Abigail Webster, la hija de uno de los científicos de esa base militar, que siguió en cuenta la leyenda urbana. Fue sometida a diferentes niveles de radiación. Los efectos, al parecer, destrozaron su piel. Y la joven terminó por volverse loca y adicta a las sustancias a las que le habían sometido. Unos dicen que permaneció durante años escondida en una celda dentro de la base, y otros que terminó por escapar al desierto. Ningún dato es aprobado de estos detalles, que circulaban por la red como una secuela de la serie de Stranger Things. Esta serie en realidad sí que inspiró en el proyecto Motown, cerca de Nueva York, del que tampoco hay muchas pruebas que lo confirmen. El libro, publicado en 2011 bajo el título Área 51, una historia sin censura de la base militar más secreta de América, de Annie Jacobson, también habla de personas modificadas desde su nacimiento en un proyecto dirigido por el doctor Joseph Mengele del régimen nazi, y que bajo las órdenes de Joseph Stalin trataban de sembrar el pánico en Estados Unidos. Así, hasta supuestos viajes en el tiempo. El Área 51 ha sido un cúmulo de leyendas, mitos e historias sin confirmar, que provocan pesadillas a los más pequeños y alimentan el interés de los fans de la ufología. Sin embargo, el tiempo ha terminado por desmentir la mayoría de estas hipótesis. El propio Edward Snowden afirma haber buscado en los archivos de la CIA alguna prueba sobre la existencia de seres de otros planetas, pero sin ningún resultado. Los extraterrestres nunca se han puesto en contacto con la Tierra, o al menos no se han puesto en contacto con la inteligencia estadounidense, explica en su libro. Los informes que sí explican lo que allí dentro ocurría se han ido descalificando con el paso de los años. Entre ellos, la CIA detalla las pruebas del U-2, un proyecto de inteligencia y desarrollo para aviones de reconocimiento durante la Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia luchaban por demostrar su potencial tecnológico con la carrera espacial. Cualquier logro conseguido por sus agencias espaciales se anunciaba a bombo y platillo. Sin embargo, también se mantenían en secreto muchos proyectos para forzar la capacidad militar del país. El Área 51 nació así, con la aprobación del presidente Eisenhower, para diseñar un avión de reconocimiento que probara gran altitud y fuera más difícil de detectar por los rusos, para que no pudieran derribarlo. Eligieron el sur de Nevada para hacer las pruebas. El U-2 llegaba a altitudes superiores a los 60.000 pies, mientras que los aviones comerciales de los años 50 se limitaban a los 10 o 20.000 pies, y los militares quedaban en 40.000 pies. Ver un objeto volador
A tal altura no era normal y muchos pilotos dieron la voz de alarma, sin recibir una respuesta clara, pues el proyecto debía ser secreto. Es así como el U-2 se convirtió en un ovni, que no olvidemos que se trata de una sigla de objeto volador no identificado, nada de marcianos. Los A-12 aviones, los F-117 y el Tactic Blue, entre otros, han sido desarrollados y probados en el desierto de Nevada. También se sabe que la NASA realizó pruebas en esta base, junto a la Fuerza Aérea, en proyectos como el X-24B, diseños de vehículos aéreos no propulsados. Y aunque hubo otros documentos que se descalificaron antes de 1998 hasta 2013, la mayoría de esta información había permanecido en secreto. Son documentos de ese año que por primera vez mencionan claramente y en repetidas ocasiones el Área 51. Ron Blake incluso se añade un mapa de la zona. De todas formas, lo que allí sucede vuelve a ser un misterio y el gobierno prefiere no dar detalles de los proyectos en los que trabajan. Los más de 1000 empleados. Se especula con tecnología para una guerra informática, nuevos aviones más sigilosos y armas avanzadas. Realidad o no, la historia de los aliens se ha convertido en un parque temático de atracciones en la zona. ¿De qué otra forma tendría mucho menos interés esta zona? En 1996 el estado de Nevada renombró la Ruta 375 como la carretera extraterrestre. Los pocos hoteles que allí hay están ambientados con temática alienígena, como Alien Cat House, un burdel. Por supuesto no se recomienda acercarse mucho a la valla de seguridad, pero hay webs donde conseguir consejos para hacer una pequeña excursión en la zona. La mejor prueba del furor que sigue habiendo con esta base militar fue el Storm Área 51, cuando más de 1 millón de personas se apuntaron para asaltar la base y descubrir el interior. La convocatoria terminó siendo una fiesta de ufólogos y fans del mito por lo que alrededor y sirvió para pasar un buen rato en redes sociales. Pero los días previos las autoridades advirtieron sobre las consecuencias que puede haber si alguien trata de entrar por la fuerza. Ha costado muchos años que se revelara información suficiente para demostrar que dentro de esa base militar no hay seres extraños. No obstante, los documentos desclasificados y las explicaciones gubernamentales no han conseguido eliminar ese aura de misterio que envuelve la historia del Área 51. Bueno, pues despedimos el podcast ya por hoy, no sin antes recordar que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.